Vamos a partir de este esquema para hacer una revisión sobre la irrigación del sistema nervioso central, particularmente del encéfalo. Partimos del arco aórtico, ya lo conocemos, de él se origina la arteria brachiocefálica en el lado derecho y en el lado izquierdo salen directamente del arco las arterias carótidas común izquierda y arteria subclavia. Tanto en la derecha como en la izquierda de estas arterias se originan, pues ya vemos, de la arteria carótida común, la carótida externa y la carótida interna, y de la arteria subclavia se van a originar las arterias vertebrales a cada lado, un tronco tirocervical y un tronco costocervical. De estos ramos, de la carótida interna y la arteria vertebral, las que proveen la irrigación al encéfalo. En esta imagen podemos apreciar desde abajo, en su origen, a la arteria carótida común y su bifurcación en arterias carótida externa e interna. Ya sabemos que la arteria carótida externa se ocupa fundamentalmente de las estructuras que están fuera del cráneo, musculares, viscerales, óseas, mientras que es la carótida interna la que va a ingresar a la cavidad craneal y distribuirse y formar anastomosis para irrigar el encéfalo. Lo propio también va a ser la arteria vertebral, rama de la primera porción de la arteria subclavia, que asciende por los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales. Ingresa también, pero lo hará a través del agujero magno, para integrarse también a este sistema vascular de irrigación del encéfalo. Vamos a poner primero la atención en la arteria carótida. Con este esquema vamos a recordar también que la arteria carótida tiene una porción cervical, dependiendo de si es la izquierda o la derecha. La arteria carótida izquierda común también tiene una porción torácica inicial, pero ambas tienen una porción cervical, y cuando ingresan por el conducto carotidio en el hueso temporal, que es parte de la porción petrosa, pues este trayecto de la arteria va a ser denominado así, ¿no? La porción petrosa de la arteria carótida interna. Una vez que ha cumplido su trayecto por la porción petrosa, atraviesa la dura madre e ingresa al seno cavernoso que se encuentra a ambos lados del cuerpo del esfenoides y también a ambos lados de la silla turca. Sabemos que aquí en este trayecto va a también guardar cercanía con algunos nervios craneales que también atraviesan a este seno cavernoso. Y finalmente la arteria carótida interna va a salir de este seno cavernoso y pasará por encima de él al espacio subaracnoideo. Aquí vemos en un corte coronal justo al nivel de la hipófisis este trayecto de la arteria carótida. Aquí la podemos observar dentro del seno cavernoso y más adelante se dirige hacia arriba, perfora la dura madre y retorna hacia atrás. De paso estamos viendo cómo fuera del seno cavernoso se está originando la arteria oftálmica por fuera y por debajo de los nervios ópticos, que van a seguir hacia adelante a acompañar a los nervios ópticos dentro del canal óptico. Bueno, acá arriba tenemos ya el espacio subaracnoideo que contiene el líquido cefalorraquídeo y donde finalmente esta arteria carótida interna va a dar los ramos que formarán todo un conjunto de ramificaciones y anastomosis para la irrigación del encéfalo. En este dibujo podemos también apreciar a las arterias carótidas internas en su cercanía con el quiasma y con varios de los ramos que se originan a partir de ella. Destacamos aquí a las arterias cerebrales anteriores, a la cerebral media, a la comunicante posterior, además que también sabemos se originan de esta carótida
la arteria oftálmica y la arteria coroidea anterior. Se puede entonces ya aquí apreciar a qué conjunto de vasos y de anastomosis nos hemos referido contribuyen cada una de las arterias carótidas internas. Volveremos a esto más adelante. En el esquema entonces se resume lo que acabamos de mencionar con respecto a la arteria carótida y sus ramas una vez que ha ingresado a la cavidad craneal, pasando primeramente por la porción petrosa del temporal, luego pasando por el seno cavernoso, finalmente atravesando la dura madre y ubicándose en el espacio subaracnoideo, dan estos ramos que hemos descrito y que observamos aquí. Vamos a observar entonces en primer lugar a la cerebral anterior. Nos ubicamos con la arteria carótida interna, la vemos cortada, y vemos la superficie medial del hemisferio derecho, también vemos la superficie inferior del lóbulo temporal de ese mismo hemisferio derecho. De paso podemos ubicar algunas otras estructuras. Tenemos el cuerpo calloso con su pico, rodilla, cuerpo y el esplenio. Tenemos por acá al tálamo, la conexión intertalámica. Tenemos el septum pelúcido, fornix, y también parte del hipotálamo que podemos observar aquí, quiasma óptico, hipófisis, túber, cuerpos mamilares, mesencéfalo, y recordemos que entre el mesencéfalo y el tálamo se encuentran las estructuras o los núcleos subtalámicos y finalmente por acá al epitálamo. Esta cerebral anterior, cuyo origen está en la carótida interna, va a dirigirse hacia adelante y medialmente para luego, en contacto con la superficie medial, rodear desde la rodilla y a todo el cuerpo calloso para finalmente encontrarse con ramos anastomóticos que proceden de la arteria cerebral posterior. Bajo estas consideraciones, estas ramas que van a originarse, vamos a ver que tienen designaciones o denominaciones con respecto a los elementos de este cerebro con los que están en cercanía. De tal manera que la arteria cerebral anterior, al rodear al cuerpo calloso, toma esta denominación de arteria pericallosa. De ella vamos a ver un ramo que luego sigue al surco del cíngulo o del giro del cíngulo. Y también de ella vamos a ver que se originan los ramos frontales mediales. Todas estas ramificaciones que proceden de la arteria cerebral anterior llegan hasta el surco parieto-occipital, por lo que su territorio abarca la mayor parte de esta superficie medial desde el lóbulo frontal hasta los límites del lóbulo parietal. También podemos ver aquí la arteria frontopolar y los ramos frontovasales. Pero estos ramos frontales, mediales y aquellos dependientes de las frontopolares y de las frontovasales también llegan a cubrir una parte de la irrigación de la corteza que está en la superficie externa, esa que no podemos observar acá, y que generan o forman una franja de irrigación que define al territorio de esta arteria cerebral anterior. Podemos observar a la arteria cerebral media que desde su origen y siendo el ramo más grande de estas arterias dependientes de la carótida interna, esta se introduce en el interior del surco lateral, de tal manera que está cubierta y vemos cómo la imagen representa a ese lóbulo temporal descendido para poder observarla, ¿no? Guardando una relación muy cercana con el lóbulo de la ínsula y por supuesto la cual también va a dar ramas.
Ponemos atención acá donde están señaladas las ramas terminales de la arteria cerebral anterior. Estas son aquellas que proceden de la superficie medial y que abarcan aproximadamente unos 2 centímetros de a partir de este borde superior, formando una franja que es parte del territorio de la arteria cerebral anterior. Hasta aquí. Volviendo a esta arteria cerebral media, en su trayecto por el surco lateral va a dar los ramos corticales que en cambio abarcarán el resto de la superficie externa de este hemisferio cerebral, en lo que corresponde al lóbulo frontal y al lóbulo parietal. Por supuesto también a través de los ramos temporales superiores, anteriores, medios y posteriores, van a cubrir la irrigación del lóbulo temporal en su parte más alta. Podemos entonces entender que de esta arteria cerebral media, de sus ramos corticales, depende la irrigación de las áreas motoras y sensitivas. Incluso se puede observar aquí claramente un ramo que ocupa el surco central, la arteria del surco central, y asimismo vemos una arteria del surco precentral e igualmente una arteria del surco postcentral. De ellas entonces dependerá la irrigación de las áreas motoras y sensitivas, de las áreas prefrontales, pero también recordemos que acá en el lóbulo temporal vamos a encontrar las zonas auditivas primarias, secundarias y en la parte posterior de este surco lateral el área de Wernicke, por lo que los ramos procedentes de la arteria cerebral media son los responsables de la irrigación de estas regiones de la corteza. Además, tanto las arterias cerebrales anteriores como las arterias cerebrales medias no se van a limitar solamente a distribuirse en la corteza cerebral. También van a formar ramos que ingresan a este cerebro, a cada uno de sus hemisferios, y se van a distribuir en las diferentes estructuras del diencéfalo, de los ganglios basales que se encuentran en el interior de cada uno de los hemisferios. A estos ramos, llamados en conjunto ramos centrales, entonces también les corresponde irrigar a los núcleos que conforman el cuerpo estriado, al tálamo, por supuesto también a los plexos coroides, por lo que así como las arterias cerebrales tienen una cobertura o una territorialización cortical, también existe una territorialización central a partir de estos ramos centrales, que se originan fundamentalmente de las arterias cerebrales anteriores, medias, posteriores, y también participa de la formación de estos ramos centrales la arteria coroidea anterior, de cada lado, por supuesto. Podemos observar aquí cómo a partir de esta arteria cerebral media se están formando ramos que ingresan y que vale recordar cómo al observar la superficie inferior del cerebro encontramos la sustancia perforada anterior y la sustancia perforada posterior. Esta última en la parte posterior del hipotálamo entre los pedúnculos cerebrales y la sustancia perforada anterior a la derecha y a la izquierda detrás de las estrías medulares que se originan del tracto olfatorio. Es por esta sustancia perforada, tanto anterior como posterior, por donde están ingresando todos estos ramos
centrales procedentes de las cerebrales y de la coroidea anterior. En este corte, primero que es una imagen desde la parte inferior del cerebro con un corte transversal que ha cruzado por el mesencéfalo, ¿sí? Pero también ha cortado el lóbulo temporal y nos está permitiendo observar parte del ventrículo lateral donde se encuentra el plexo coroideo. Vemos la llegada de la carótida interna y los ramos que se originan de ella. Vemos a la cerebral anterior, a la cerebral media, pero también vemos a la comunicante posterior y a la arteria coroidea anterior. Coroidea anterior que en su trayecto hacia la parte posterior para incorporarse al asta posterior del ventrículo lateral y finalmente distribuirse y formar el plexo, irrigar al plexo coroideo de estos ventrículos laterales, también va a dar múltiples ramos centrales, como ya hemos mencionado. También esta misma carótida interna, en su cercanía con la hipófisis, con el quiasma, va a dar ramos hipofisarios, lo podemos apreciar aquí. Esta imagen permite identificar, podemos ver aquí, el territorio que se define por estas ramas procedentes de las arterias cerebrales anteriores, medias y posteriores. Toda la región de este color rosado corresponde a los ramos procedentes de la arteria cerebral media, por lo que se reafirma que el territorio abarca la mayor parte de esta superficie externa de los lóbulos frontal, temporal y parietal. Vemos en cambio la franja que desde el borde superior abarca aproximadamente unos 2 centímetros de los lóbulos frontal y parietal. Y en la parte inferior, de un tono claro, vemos como el polo occipital y parte de esta franja inferior del lóbulo temporal corresponde a los ramos que proceden desde la cara inferior que proceden de la arteria cerebral posterior. Viendo desde la cara medial, vemos como en azul la arteria cerebral anterior abarca gran parte de esta superficie medial desde el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Vemos asimismo como el territorio que le corresponde a la cerebral media, desde esta vista medial, es menor, básicamente el polo del lóbulo temporal, pero la cerebral posterior tiene una amplia distribución en la superficie inferior de este lóbulo temporal y en la superficie medial hasta el polo del lóbulo occipital. Todo esto nos permite ya entonces entender cuáles son las áreas desde el punto de vista funcional que van a guardar relación con las ramas procedentes de cada una de las arterias cerebrales. Hasta aquí, en buena parte, se ha descrito brevemente aquellas arterias originadas de la carótida interna y que tienen una distribución tanto cortical como central para cubrir las diferentes estructuras del cerebro, del encéfalo. Pero también habíamos indicado que la arteria vertebral de cada lado, procedentes de las arterias subclavias, también van a ser parte de la irrigación de este encéfalo. En este esquema vemos cuáles son las arterias que derivan de estas vertebrales. La arteria basilar, que es el resultado de la unión de las vertebrales de cada lado, lo que ocurre delante del tronco encefálico, aproximadamente al nivel donde se encuentran el puente con el bulbo. De estas arterias vertebrales también se forman ramos meningios, las arterias espinales, posterior, anterior, y las importantísimas arterias cerebelosas. También se van a formar ramos vulvares. Vamos entonces ahora a ubicar a los ramos que están relacionados con las arterias vertebrales
Y en esta imagen, desde adelante del encéfalo, también podemos, una vez más, identificar a los ramos procedentes de la arteria carótida interna. La separación de los hemisferios permite ver en el fondo el cuerpo calloso y la relación que guarda con las arterias cerebrales anteriores, que una vez que rodean este cuerpo calloso, toman este nombre de arterias pericallosas. Vemos también a las callosos marginales, a las frontopolares y a los frontobasales, todas ellas cubriendo el territorio de la superficie medial de estos dos hemisferios. Vemos también a las arterias cerebrales medias en el lado derecho. Se ha movido hacia un lado a este lóbulo temporal para poderla observar, a esta arteria cerebral media, de la cual estamos observando también los múltiples ramos que de ella se originan, ¿no? Y que van a determinar la cobertura de la corteza cerebral de los lóbulos frontal, parietal y temporal a partir de los ramos procedentes. Pero también observamos acá abajo a las arterias vertebrales que han ingresado ya a través del agujero vertebral y que se ubican por delante del bulbo. Podemos ver claramente el bulbo. Vemos cómo a nivel del borde o de la unión entre el puente y el bulbo, las dos arterias vertebrales se unen y forman un solo tronco vascular al que llamamos arteria basilar, precisamente porque guarda también relación con el clivus, el cual está formado por la porción basilar del hueso occipital. Finalmente, vemos cómo la arteria basilar se separa nuevamente en dos arterias que a partir de aquí se denominan arterias cerebrales posteriores. Vemos también cómo en todo este trayecto se están formando varios ramos colaterales que van a distribuirse entre las estructuras del tronco encefálico. Vamos observando en primer lugar cómo de cada una de las arterias vertebrales, cerca de su unión para formar la basilar, forman ramos que al unirse descienden por la fisura media anterior de la médula oblongada y que continúan en la médula espinal para constituirse en la arteria espinal anterior. Lo propio también hacen cada una de las vertebrales, formando ramos que se dirigen hacia atrás y que descienden también por la médula oblongada y luego por la médula espinal como arterias espinales posteriores. Podemos observar, una vez que se han unido estas arterias vertebrales y han formado el tronco basilar, cómo de este tronco basilar se originan múltiples ramos. Tenemos en primer lugar a la arteria cerebelosa inferior anterior. Podemos también observar los ramos pontinos y podemos observar a la arteria cerebelosa superior. Acá hemos mencionado a esta, que es la arteria cerebelosa inferior anterior, pues en una siguiente imagen vamos a ver un poquito mejor la relación espacial que guardan estos ramos, pues también vamos a identificar a una arteria cerebelosa inferior pero posterior. En un plano frontal, la arteria cerebelosa inferior anterior se ubica por delante, mientras que la cerebelosa inferior posterior se ubica hacia atrás. Tenemos ahora una imagen de este tronco encefálico. Vemos al cerebelo, estamos mirándolo lateralmente y vemos por aquí el ascenso de la arteria vertebral, su ingreso a través del agujero magno y sus contornos que finalmente le llevan a ubicarse por delante del bulbo para unirse y formar el tronco basilar. Finalmente vemos acá el tronco basilar separándose en las arterias cerebrales posteriores.
Hacia adelante vemos a la carótida interna, atravesando la porción petrosa, metiéndose al seno cavernoso y finalmente saliendo de él, dando la última vuelta de su sifón para terminar como en los ramos que ya hemos estudiado anteriormente. Aquí podemos entender un poco mejor estas denominaciones que comentamos hace un momento. La arteria cerebelosa superior, claramente la vemos, rodeando los pedúnculos cerebrales, dirigiéndose hacia atrás para distribuirse en la superficie superior de los grandes hemisferios del cerebelo y también en el vermis del cerebelo. Y acá podemos observar a la cerebelosa inferior anterior y a la cerebelosa inferior posterior. Nótese por favor aquí el punto de origen de la cerebelosa inferior posterior, que es un ramo colateral de las arterias vertebrales antes de su unión para formar a la basilar. Y vemos el punto de origen de las cerebelosas anteriores, inferiores anteriores, que en un plano frontal o coronal claramente podemos ver que la una se encuentra anterior y la otra posterior con respecto la una de la otra. Ambas se van a dirigir hacia el cerebelo y la cerebelosa posterior inferior va a irrigar la superficie inferior del vermis, pero también va a ingresar para irrigar a los núcleos de este cerebelo, los núcleos intracerebelosos, por lo que también habrán ramos centrales en este caso específico. Y desde luego se va a distribuir en la superficie inferior de este cerebelo. Por su cercanía con la médula oblongada, también algunos ramos se van a desprender de ella y también, recordemos, algunos ramos van a dirigirse hacia el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Mientras que la cerebelosa inferior anterior se va a ocupar también de la parte superior de la médula oblongada y también dirigir algunas ramas hacia la protuberancia. Por supuesto, va también a encargarse de irrigar a las partes anterior e inferior del cerebelo. Nuevamente tenemos el esquema que resume lo que se ha mencionado con respecto a la arteria basilar. De ella se origina en su cercanía con el puente ramos-pontinos la cerebelosa inferior anterior, la cerebelosa superior y por supuesto la cerebral posterior a cada lado. La arteria laberíntica es un delgado ramo también que procede de esta arteria basilar y que va a acompañar a los nervios número 7 y número 8, a los nervios craneales, facial y vestíbulo coclear, en el conducto auditivo interno y que va a irrigar el oído interno. Tenemos aquí representado entonces al círculo arterial cerebral, o también conocido como polígono de Willis, que es el resultado de los ramos anastomóticos de estas dos grandes conjuntos de arteria que hemos hasta aquí descrito como responsables de la irrigación cerebral, es decir, las carótidas internas y las vertebrales. Por supuesto, en el caso de las carótidas, es una de sus ramas la que va a entrar en comunicación con aquellas que finalmente van a proceder de las vertebrales. Los comunicantes posteriores van a unirse a las cerebrales posteriores, que a su vez fueron el resultado de la separación del tronco basilar, que en cambio este fue producto de la unión de las arterias vertebrales. Por delante, las arterias cerebrales anteriores, ramas de la arteria carótida interna, tienen también una unión denominada arteria comunicante anterior que cierra a este polígono, lo cual es de una importancia especial porque esto permite entender cómo las múltiples comunicaciones pueden eventualmente ante algún problema con alguno de estos ramos por los cuales deje de pasar por ahí sangre, puede
circular a través de estas comunicaciones y cubrirse, al menos parcialmente, la irrigación de aquellos territorios que se vieran afectados por una obstrucción en alguna de estas ramas. Asimismo, como hay irrigación con sangre arterial, también hay drenaje venoso. Tiempo atrás ya habíamos observado que los grandes recolectores de esta sangre venosa son los senos de la dura madre. Aquí vemos otra vez representado al gran seno sagital superior, que habíamos ya visto anteriormente, va a confluir con otros senos, el seno recto, que no es observable aquí, y el seno occipital, en precisamente esta región denominada la confluencia de los senos, que luego a cada lado se continúa con los senos transversos y finalmente con el seno sigmoideo, que da inicio a la gran vena yugular fuera ya de este cráneo. También habíamos visto otros senos que también drenan, entre esos el muy mencionado seno cavernoso, a través del cual pasa la arteria carótida. En definitiva, estos senos son los que recogen la sangre que también es drenada por venas que están distribuidas en la corteza, pero también venas que tienen un origen central. En términos generales, vamos a identificar venas cerebrales externas y venas cerebrales internas y algunas de ellas específicas. Entre las venas cerebrales externas, las venas cerebrales superiores van a pasar por encima de la superficie lateral y van a drenar al seno sagital superior. La vena cerebral media superficial drena la superficie lateral del hemisferio cerebral. Tiene un trayecto hacia abajo en el surco lateral y esta va a llegar al seno cavernoso. Mientras que la vena cerebral va a drenar desde el lóbulo de la ínsula, se une con la vena cerebral anterior y estriada para formar la vena basal, que finalmente va a llegar a desembocar en la gran vena cerebral magna. Finalmente esta desembocará en el seno recto. Entre las venas cerebrales internas merecen especial atención las venas tálamo estriada y las venas coroideas, que se van a encontrar aproximadamente aquí, en el agujero interventricular. Estas venas van a tener un trayecto posterior por la arteria coroide del tercer ventrículo y se unirán, como lo vemos aquí, debajo del cuerpo calloso para formar la vena cerebral magna, una vez más, que es la que recibe a la vena basal, y finalmente todo esto desemboca en el seno recto. El mesencéfalo drena a través de venas que desembocan en estas venas basales de ambos lados. Y el puente drena a través de venas que desembocan también en la vena basal, las venas cerebelosas o en los senos venosos que tiene a su alrededor. Recordemos que además del seno cavernoso también vamos a encontrar en las cercanías de esta base del encéfalo a los senos petrosos inferiores y los senos marginales alrededor del agujero magno. La médula oblongada drena a través de venas que desembocan en las venas espinales y en los senos venosos vecinos también, y el cerebelo drena a través de las venas que desembocan en la vena cerebral magna o en los senos venosos adyacentes. Recordemos que acá está también el seno venoso occipital. Ya habíamos comentado hace un momento que de estas arterias vertebrales se forman las arterias espinales posteriores y anterior. La anterior, que es el resultado de la unión de las dos
pequeñas arterias espinales que se originan en cada vertebral y que descienden por la fisura media anterior. Pero si bien estas arterias espinales que se han originado en las arterias vertebrales descienden por delante y por detrás, y desde luego van a dar múltiples ramificaciones que ingresan a la sustancia gris y a la sustancia blanca de esta médula espinal, recordemos también que las arterias intercostales, de ellas se originaban unos ramos dorsoespinales y de los cuales las ramas espinales ingresan también a través de los agujeros intervertebrales, siguiendo precisamente como se aprecia aquí a las raíces dorsales y ventrales, lo que permite entender cómo por delante y por detrás también estas ramas espinales que proceden de las intercostales van a anatomosarse y a completar todo un conjunto vascular de irrigación de la médula espinal. Acá vemos una representación de la ubicación de la arteria espinal anterior, espinal posterior y las arterias espinales procedentes de las arterias intercostales. Para darle quizás un poco de sentido, vamos a ver estas imágenes brevemente en las que lo que estamos mirando son lesiones vasculares, ¿sí? Lesiones vasculares. En esta tomografía podemos observar cómo la lesión vascular está afectando al lóbulo occipital izquierdo de la persona examinada y que da cuenta de que es la arteria cerebral posterior izquierda y los ramos calcarinos, pareto-occipitales, que podrían estarse viendo afectados y a su vez producir esta lesión en esta región del encéfalo. En esta imagen vemos también otra lesión vascular, incluso creando un efecto de masa que está desplazando la línea media hacia el lado contrario, ¿sí? Y vemos la lesión amplia que está afectando la parte de los lóbulos frontal, parietal, ¿sí? Sin embargo, vemos el origen de la lesión guarda entonces relación con la arteria cerebral media. Y aquí vemos una lesión, bueno, muy particular, está presente en ambos hemisferios, una lesión de tipo vascular que en este caso está dependiente de ramos procedentes de la arteria cerebral anterior.